La radio que marca tendencia. Damos inicio a este programa y venimos recargados de info, buena onda y, como siempre, las mejores canciones. Ya no tiene excusa, pero si le ponen la canción, le da una depresión. Si te invito a una copa y me acerco a tu... Estamos en producción. Ahora y en este momento. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora prepárate porque vas a experimentar una de las energías que nunca en tu mundo has sentido antes. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este comienzo de semana y que ya se preparan para tener una tarde fabulosa. Así que en nombre de todo el equipo te damos la bienvenida. Acomódate y de esta forma comenzamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Radio Escuchas este miércoles 13 de enero del año de 2021. Bienvenidos a esta estación 91.7 Radio Guerra Mundial. Les saluda Patti. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre todo esto del totalitarismo, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, los ataques nucleares y el surgimiento de la ONU, para aprender e informarnos más del tema. Para eso nos acompaña nuestro profesor de Historia de la Facultad, Gabriel. Buenos días, profesor Gabriel. ¿Nos podría explicar brevemente qué fue el totalitarismo? Hola, buenos días. Para empezar, el totalitarismo son ideologías, movimientos y regímenes políticos en los que la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder. Son divisiones ni restricciones. Nace en el siglo XX en Europa. El poder está concentrado en un partido único en el que actúa en el nombre de la raza identificada por el Estado. Como tal, no es una ideología política, sino un régimen en el cual todos los poderes están en manos de un partido único y su líder es supremo, y donde todas las órdenes de la vida se encuentran subordinadas al Estado. ¿Me podría decir las características del totalitarismo? Sus características más destacadas son el odio a la democracia y el parlamentarismo, el sistema del partido único, el control total de la sociedad por parte del partido, el culto al líder, primacia a la colectividad sobre el individuo, la gobernación de un único partido político, la imagen de un líder fuerte y glorificado desde la prolongada política, la falta de división o separación de poderes del Estado, por eso se llama Estado totalitario. Vaya, y ahora, ¿me puede decir cuáles fueron sus corrientes del totalitarismo? Algunas de sus corrientes ideológicas son el fascismo, el nazismo y el franquismo. Muchísimas gracias por la información. Vamos a un corte comercial y de regreso hablaremos con el profe Gabriel sobre la fundación de la ONU. Regresamos. Por los descontones Chedraui de la cuesta de enero. Producto lácteo Nido Kinder 1 más 179. Leche en polvo Nido Forti 230. 3x2 en toda la línea de alimentos para bebé Gerber. Y 3x2 en cereales y barras Kellogg's. Busca más descontones en toda la tienda. Chedraui cuesta menos.
Y estamos de regreso a 91.7 Radio Guerra Mundial. Y continuamos con nuestro profesor Gabriel, que ahora vamos a hablar sobre la fundación de la ONU. Adelante, profesor. Profesor, ¿nos puede decir sobre la fundación de la ONU? ¿En qué año se fundó? Las causas de su fundación. Bien, las Naciones Unidas, o ONU por sus siglas, surgió como una unión de Estados con vocación general y universal, fundada en 1945. Su origen se establece al final de la Segunda Guerra Mundial para evitar el comienzo de un nuevo gran conflicto, y sus objetivos establecieron en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, que hoy celebramos. En dicho artículo se establece el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, seguridad colectiva, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones sobre la base del respeto por la igualdad de los derechos y la autodeterminación de los pueblos, promover la cooperación internacional en materia económica, social y cultural, cooperación al desarrollo y el respeto de los derechos humanos y liberales fundamentales, derechos humanos, derechos internacionales. Bien, ¿ahora puede decirnos qué países fueron los principales fundadores? Fueron 51 estados miembros fundadores de la ONU, como Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Irán, Irak, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido, Irlanda del Norte, entre otros. Muchísimas gracias por la información, por acompañarnos, esperarnos tenerlo pronto por aquí. No, muchas gracias a usted por permitirme estar en su programa. Bien, ahora vamos con una especialista en esto de las guerras, Samantha, que siempre nos acompaña. El día de hoy nos comentará sobre la Segunda Guerra Mundial, sus bases, el fin de esta y un poco sobre el tema de la bomba atómica. Hola, buenas tardes, Samantha, qué gusto volver a tenerte aquí con nosotros. ¿Nos podrías decir cuáles fueron las bases de la Segunda Guerra Mundial? Hola, buenas tardes. La Segunda Guerra Mundial fue el mayor conflicto de la historia de la humanidad en el siglo XX, entre 1939 y 1945. Las fases de la Segunda Guerra Mundial se dividen en tres: desde la invasión a Polonia y otros países por los alemanes en 1939 hasta la caída de las bombas atómicas en 1945. El conflicto se dividió en tres fases: las victorias del eje, el equilibrio de fuerzas y la victoria aliada. Los frentes principales fueron las naciones del eje, compuesto por Alemania, Italia y Japón, y las naciones aliados, compuesto por Gran Bretaña, Unión Soviética y Estados Unidos. La primera fase de la Segunda Guerra Mundial ocurrió con la invasión de Polonia por Alemania en 1939. Efectivo en el campo de batalla, Alemania llevó a cabo una operación en 1940, en la que combinó ataques terrestres, aéreos y navales para ocupar Dinamarca. El ejército alemán también tomó Noruega como un medio para salvaguardar la protección del comercio
del acero con Suecia y marcar su posición contra Gran Bretaña. En la segunda etapa, Hitler camina en París acompañado de sus colaboradores. La reacción de las fuerzas francesas e inglesas no impidió que el ejército alemán rompiera la línea Maginot e invadiera Francia. La línea Maginot consistía en un sistema de trincheras de la frontera con Alemania en respuesta del ataque. Francia firmó el armisticio con Alemania y el 14 de junio París fue declarada ciudad abierta. La tercera fase de la Segunda Guerra Mundial fue el desembarco de las tropas estadounidenses y británicas en las costas de Francia. Fue el comienzo de la liberación del país. Desde la capitulación de Italia, la Segunda Guerra Mundial entra en la tercera fase que termina con la rendición de Japón en 1945. Muchísimas gracias por la información. Vamos a un corte comercial y de regreso hablaremos con nuestra experta en guerras, Samantha. En la calle, en un kiosco, en un bar, en el living. Viajando, charlando, jugando, compartiendo. Solo, con amigos, con tu novia, con tu novio. En cada esquina, a cada momento, siempre lista para vos. En cada esquina tenés una oportunidad para disfrutar tu Coca-Cola. Siempre fría, siempre a mano. Destapá una Coca-Cola. Destapá felicidad. Y estamos de regreso a Radio Guerra Mundial. Y continuamos con Samantha, que nos va a hablar del fin de la Segunda Guerra Mundial y las bombas que usaron en esta dicha guerra. Hola, continuamos con el tema. ¿Nos podrías comentar el por qué el fin de la Segunda Guerra Mundial? La fecha exacta del fin de la guerra tampoco tiene un consenso universal. Generalmente se ha aceptado que el conflicto terminó en el armisticio japonés del 14 de agosto de 1945. En lugar de la rendición formal de Japón, se produjo el 2 de septiembre y se puso final definitivo a las hostilidades en Asia. Y en 1951 se firmó un tratado de paz con Japón. Décadas después, en 1990, un tratado sobre el futuro de Alemania permitió la reunificación del país y resolvió muchos de los problemas de la posguerra. En Europa, Japón y la URSS no firmaron nunca un tratado de paz formal. Ahora pasamos a las bombas atómicas. Samantha, ¿nos puedes hablar un poco sobre las bombas que se usaron contra Japón? ¿Cómo pasó y qué destrozos hicieron? La explosión de la bomba atómica en Hiroshima se registró a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. En este reloj de pulsera, encontrado en las ruinas de la ciudad, la aguja pequeña del reloj quedó abrazada por la explosión, marcando una sombra sobre él mismo que le hace parecer la aguja grande. Se produjo la primera detonación nuclear de la historia. La bomba explotó a 600 metros de altura, cerca del centro de Hiroshima, que se convirtió en un enorme cráter de polvo en cuestión de segundos. No existen unas cifras exactas sobre las víctimas que provocó la explosión. Se calcula que unas 80.000 personas murieron de forma inmediata y que otras 50.000 y 100.000 más fallecieron los días posteriores a causa de las heridas, o en los años siguientes como consecuencia de las radiaciones a las que estuvieron expuestas. Entre las víctimas figuran 11 prisioneros de guerra norteamericanos, un hecho que el gobierno mantuvo en secreto durante más de 35 años. Hiroshima tenía entre 350.000 y 400.000 habitantes, antes de que la bomba convirtiera la mayoría de la ciudad en una masa de escombros. 3 días después, el 9 de agosto, llegó el segundo masazo nuclear, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki. En principio, el bombardeo estaba previsto para el día 11,
pero la previsión del mal tiempo obligó a adelantar la misión. El primer objetivo militar era la ciudad japonesa de Kokura. Sin embargo, una vez allí, los pilotos decidieron cancelar el bombardeo debido a que una gran nube cubría ya la ciudad y limitaba la visibilidad solo el 30%. Muchas gracias, Samantha, por tu compañía y claro, por esa información de gran utilidad. Vamos a comerciales y de regreso hablaremos de los genocidios judíos, los desplazados y refugiados de la Segunda Guerra Mundial y qué papel desempeñaron los continentales en el conflicto. No se vayan, regresamos. Yo no vivo, mi amor, yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro. Yo llevo volando de tino de moro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. Esa caderita y tu cuerpo de poro. Tú eres mi perla de amor. Con el Chapulín vamos a probar el golpe de sabor de Bimbuñuelos Bimbo. Eres gigante aunque te hagas chiquito. El Chapulín lo va a demostrar. Es delicioso, es divertido. De aventuras para tronar tus Bimbuñuelos Bimbo. Para disfrutar hay que compartir tus Bimbuñuelos Bimbo. No contaban con mi astucia. No queda de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Y estamos de regreso a 91.7, la radio Guerra Mundial. Hablaremos de los genocidios judíos, los desplazados y refugiados de la Segunda Guerra Mundial y qué papel desempeñaron los continentales en el conflicto. Para esto tenemos una invitada que trabaja en el Museo de Genocidio, Memoria y Tolerancia. Mucho gusto, Paola, adelante. ¿Nos podrías hablar un poco del papel en el que desempeñaron los continentes de África, América y así en el conflicto? Hola, muchas gracias. La Primera Guerra Mundial aceleró el desarrollo de los movimientos nacionalistas en las colonias europeas, en Asia y África. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mantenimiento de los viejos imperios se hizo insostenible en un proceso increíblemente amplio y rápido de la mayor parte de las colonias. Ya habían ascendido en la independencia en la década de los 60. Decenas de nuevos estados se unieron a la comunidad internacional. La rápida derrota de Francia, Bélgica y Holanda supuso fuerte desprestigio de los metrópoli de sus respectivos imperios coloniales. La victoria de Japón sobre el imperialismo inglés en gran parte de Asia provocó un sentimiento similar. El Reino Unido y Francia libre enrolaron en un ejército a muchos habitantes en las colonias. Más de 2 millones de hindús lucharon en el ejército británico. Decenas de miles de margravíes se enrolaron en el ejército francés que luchó en Italia junto a los aliados. La sangre derramada legitimó las rendiciones de los pueblos colonizados. Los dos grandes superpotencias surgidas en la guerra y Estados Unidos y URSS defendían desde diferentes criterios posturas contrarias a los viejos imperios coloniales europeos. Los norteamericanos, además de recordar su propio origen nacional, apoyaron a la apertura de mercados para sus capitales y productos y conscientemente el fin de las trabas coloniales. Los soviéticos lo hicieron desde su propia ideología. Muchas gracias. Ahora vamos con lo que más nos interesa. Háblanos más de la violencia inédita, del conflicto bélico y el genocidio judío. Bueno, primero fueron marcados, después separados del resto del mundo, después de sus familias y posesiones, después asesinados. Adolf Hitler y su convicción lunática de que existía una raza superior dio lugar al acto más vergonzoso y más doloroso de la Segunda Guerra Mundial, si es que hay alguno que no lo fuera, y probablemente de todo el siglo XX, el Holocausto, o como el Parlamento israelí lo denomina desde 1951, Shoah. El asesinato de 6 millones de judíos y más de 5 millones de gitanos discapacitados y homosexuales. Desde el principio, Hitler tuvo un único objetivo: los enemigos de esa raza aria con la que soñaba, y los judíos eran los primeros en la lista. Antes de los campos de exterminio, Hitler arrebató toda la dignidad de los judíos.
Durante la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que ocurrió entre 1939 y 1945, el cual dejó un resultado mortífero en la población, así como los países totalmente devastados. Vamos a comerciales y de regreso hablaremos de los desplazados y refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Regresamos. Ven por los descontones Chedraui de la cuesta de enero. Producto lácteo Nido Kinder 1 más 179. Leche en polvo Nido Forti 230. 3x2 en toda la línea de alimentos para bebé Gerber. Y 3x2 en cereales y barras Kellogg's. Busca más descontones en toda la tienda. Chedraui cuesta menos. Y estamos de regreso a 91.7 Radio Guerra Mundial. Y continuamos, hablemos de los desplazados y refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora nos puedes comentar sobre los desplazados y refugiados por motivos bélicos en la Segunda Guerra Mundial, su causa, el número de desplazados. Adelante. Todo comienza desde 1945 y 1952. Al terminar la guerra se calcula que en Europa unos 8 millones de personas estaban desplazadas, 6 millones de ellas en Alemania. En la Segunda Guerra Mundial, millones de personas fueron desplazadas por distintos motivos. En primer lugar, estaban las personas llevadas por los nazis, desde su propio país ocupado para trabajar en otro o ser encerradas en campos de concentración y exterminio. Millones de judíos sufrieron este horror sin precedentes en la historia. En segundo lugar, estarían los refugiados, es decir, aquellos que huían en el avance del enemigo invasor. Hubo muchos casos y podemos recordar el éxodo de los franceses hacia el sur cuando los alemanes entraron a Francia. Hemos aludido a que fueron desplazadas porque en ningún caso, aunque la iniciativa partiera de los que se iban, lo hacían liberalmente y en un contexto de normalidad, por lo que fueron presionadas por las circunstancias para hacerlo. En este sentido, el caso español es significativo. Junto antes de comenzar el gran conflicto por el altísimo número de exiliados que marcharon a Francia, al norte de África y América, huyendo de la dictadura y represión franquistas. Pero nos referimos a los desplazados al terminar la contienda, un hecho histórico mucho menos conocido, pero que afectó a millones de seres humanos. Al terminar la guerra, se calcula que en Europa unos 8 millones de personas estaban desplazadas, 6 millones de ellas en Alemania. En segundo semestre de 1945 se volvieron a sus países, a una parte considerable de las mismas, y el resto fueron alojadas en los campos especializados bajo la Administración del Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, más conocida como la UNRWA, con sus siglas en inglés. Pero a unos 2 millones de personas no se pudo devolver a sus países de origen porque se negaron a vivir en Europa Oriental, así al ser denominada por el sistema comunista. En la segunda mitad de los años 40 surgieron dos tipos nuevos de desplazados, como eran las personas que huían de los países y territorios ocupados por los soviéticos y los judíos, que quedarían marchar a Palestina. En el año 1949, el total de personas desplazadas en el mundo se elevaba a unos 15 millones, especialmente en Asia, por la revolución china, pero también entre India y Pakistán, por los conflictos surgidos de la independencia de la antigua colonia británica. En 1947, la UNRWA pasó a la Administración de las Personas Desplazadas de Europa a OIR, Organización Internacional de los Refugiados, que se dedicó a establecer a más de 500,000 de personas que quedaban por asentar. Para principios de los años 50 se habían conseguido establecer a los desplazados en el viejo continente. Las mayores responsabilidades se dieron en Asia, habida cuenta que era el continente donde más desplazados habían. Fue en un momento del nacimiento del ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Muchas gracias por la información. Doy las gracias a todos los invitados. Gracias por quedarse aquí, su estación Radio Guerra Mundial. Por 91.7 FM. Nos vemos hasta la próxima.